Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de Darío Steinschreiber. Vamos a explorar un poco su mirada sobre la filosofía, usando como guía su libro ¿Para qué sirve la filosofía? Tenemos algunos fragmentos muy interesantes del texto. Y la idea es esa, ¿no? Cuestionarlo todo, desde lo más común hasta lo más abstracto. La misión de hoy, digamos, es intentar desarmar esas preguntas grandes sobre quiénes somos, qué es la realidad, y bueno, si la filosofía sirve para algo práctico o si su valor está justo en otro lado. El texto arranca con algo súper cotidiano, ¿no? Un viaje en colectivo, estás ahí sentado, ves a la gente, callada, y te preguntas, ¿qué pasará por sus cabezas? ¿Cómo es eso de pensar? ¿Será igual para todos? Y ves, no sé, a una señora con unos papeles, estudios médicos quizá, cara de preocupación. ¿Le habrá ido mal? Y si sí, ¿morir? ¿Qué es eso? ¿La nada? Esas preguntas que surgen así de repente en lo más normal son el punto de partida. Bueno, vamos a desglosar esto. El autor sugiere que la filosofía nace justo de ahí, de mirarlo de siempre, pero con otros ojos. El colectivo, una esquina, hasta semáforos rotos. Es curioso, ¿no? Cómo lo más común puede disparar preguntas tan de fondo, como eso de la señora preocupada, o lo de los semáforos. Me encantó esa parte. Cuando no andan, dice la gente maneja con más cuidado. ¿Qué te dice eso? Exacto, es genial ese ejemplo. Y ahí el texto mete esta idea clave, buscar el fundamento. No es solo el cómo funcionan las cosas por arriba, ¿viste? Sino el porqué profundo, la razón de ser. Conecta con esa necesidad que tenemos, muy humana, de buscarle sentido a todo. Ya no es cómo anda el colectivo, sino por qué hay colectivos. Pero no el porqué técnico, sino el existencial. ¿Para qué? ¿Qué necesidad del universo cubren? Y esto, fíjate, se liga a lo que llama el pacto de confianza y olvido. Vivimos aceptando un montón de cosas sin cuestionar a fondo. Te tomas la pastilla sin ser farmacéutico. Te subís al avión sin ser ingeniero, qué sé yo. La vida diaria necesita esa confianza básica. Y necesita sobre todo olvidar las preguntas todo el tiempo, si no, no podríamos funcionar. Claro, sería imposible vivir así, preguntándolo todo. Y de romper ese pacto, de elegir no olvidar, nace lo que llama extrañamiento. Es esa capacidad de mirar lo conocido como si fuera raro, ajeno, por primera vez. Volviendo a los semáforos, si rotos hacen que manejemos mejor, más atentos, entonces, ¿para qué sirven realmente? Y ahí tiro una pregunta filosa. ¿Será que al buscar siempre achicar los tiempos, como hacen los semáforos, no achicamos también la mirada? ¿Será que mirar con atención, detenerse, se vuelve una pérdida de tiempo en esta sociedad tan apurada? Es una pregunta potente, sí. Te obliga a pensar qué valoramos más, ¿no? ¿La eficiencia o la conciencia? Y ese extrañamiento nos lleva directo, al siguiente punto del texto. La naturaleza de la realidad y de la verdad. Sí, acá se pone más denso, pero es fascinante, la verdad. El texto juega con esta idea de si la realidad tiene como dos caras. Una que se ve, lo obvio, y otra oculta, ¿no? Un misterio. Plantea que el conocimiento muchas veces se ve como eso, buscar la explicación escondida, como si siempre hubiera un enigma detrás. Da el ejemplo de estar parado en una esquina, y en vez de solo estar ahí, sentir esa necesidad de buscarle un significado oculto a ese momento. Pero, ¿siempre tiene que haber un enigma? ¿De dónde sale esa manía por buscarle un sentido secreto a todo? Es una tendencia fuerte, ¿sí? El texto menciona, de pasada, la idea de verdad como aletheia. Es un término griego que usa Heidegger. Significa algo como desocultamiento, revelación. Ah, desocultamiento. ¿Como quitar un velo, algo así? Eso, exacto. La idea es que la verdad no es solo que lo que decís coincida con lo que es el acto mismo de sacar algo a la luz. Para que algo se revele, se necesita como una apertura, un espacio iluminado. Pero el texto te pregunta, ¿qué es esa luz? Y si el conocimiento mismo, como sugiere, en lugar de aclarar todo, nos tira a nuevas oscuridades, a más preguntas. ¿Qué nos mueve a saber? ¿La promesa de la luz o la atracción del misterio, de lo oculto? Me encanta esa tensión que plantea.
de verdad. Y acá es donde, para mí, se pone todavía más interesante, porque el texto da más allá. Desafía esa división clásica, máscara por un lado, rostro verdadero por el otro. Apariencia versus realidad profunda. La pregunta que tira es, ¿la tarea es sacar la máscara para ver el rostro real? ¿O quizá es más radical? Quizá la tarea es romper esa misma idea de que hay una máscara y un rostro separados. Exacto, exacto. Para explorar eso, usa una figura muy buena. Un marciano. Una otredad total que llega a la Tierra. Este ser. ¿Qué entendería de nuestras cosas más comunes? Pone el ejemplo de un vaso de ginebra. ¿Entendería el vaso? ¿La ginebra? ¿El acto de beber? ¿Nuestra lógica? Este ejercicio te obliga a preguntarte si nuestros conceptos, vaso, bebida, placer, lógica, son universales o si son superrelacionales, construidos, culturales. Quizás no hay un rostro final detrás de la máscara cultural. Quizás es toda una red de significados, ¿no? Uf, sí, te deja pensando mucho si lo que vemos como realidad no será más bien una construcción nuestra. Y esto nos lleva de cabeza a la pregunta del título, ¿no? La gran pregunta. ¿Para qué sirve la filosofía? Y el texto larga una idea que de entrada suena casi, no sé, a insulto en este mundo. Dice, la filosofía como un saber inútil. Sí, es una provocación, claro. Deliberada, pero muy necesaria, creo yo. Vivimos en un mundo obsesionado con la utilidad, con el ¿para qué sirve? Medido en plata, en eficiencia, en resultados prácticos. El texto usa el ejemplo de un paquete de papas fritas. ¿Es útil? Sí. Te saca el hambre o el antojo. Listo. Pero la filosofía te dice, mira un poco más. ¿Qué más hay ahí? Y empieza a tirar del hilo. Está el sistema capitalista, la lógica del consumo, cómo se reduce un alimento natural, la papa, a un producto, y la cuestión de fondo, ¿por qué el acceso a la comida depende de poder pagarla? ¿Es natural eso, que solo coma quien compra? Justamente, la filosofía, como la ve el texto, viene a interrumpir esa lógica de la utilidad para mí y ahora. Lo que hace es mostrar la contingencia. O sea, el hecho de que las cosas podrían ser totalmente distintas. Cuestiona esa idea tan metida adentro nuestro de que todo tiene que servir para algo, o para alguien, generalmente en un sentido productivo. Y en ese sentido, claro, la filosofía parece una pérdida. Pérdida de tiempo útil, pérdida de certezas, pérdida de seguridad en cómo son las cosas. Entonces, su inutilidad es su verdadera utilidad. O sea, sirve para cuestionar qué significa servir. Saber cómo funcionan las cosas, eso es la ciencia, la técnica, cómo hacer papas fritas más rápido. Del preguntar por qué existen así, o por qué existen, y punto. Eso es más la filosofía. Y conecta fuerte la idea de utilidad con el capitalismo y la alienación. Da el ejemplo del cajero de supermercado. El pibe funciona perfecto en el sistema, es súper útil, pero tiene la mirada perdida, dice. Está como desconectado de sí mismo, alienado. La filosofía buscaría romper eso. Entiendo. Sería como, como inutilizar el sentido común, el dominante, para poder ver las estructuras que nos forman sin que nos demos cuenta. Pero el texto también es realista, ¿no? No dice que podamos escaparnos del todo de lo útil. No, claro que no. No propone una huida imposible al monte, digamos. Más bien sugiere vivir en esa tensión, entre lo útil e inútil. Siempre. Reconoce que la utilidad es un valor central hoy, casi el único a veces, pero nos invita a correrlo del centro, a que no sea el único valor. Se trata de cuestionar ese monopolio de la utilidad, de abrir lugar para otras formas de valorar. Bueno, la vida, el pensamiento, la existencia misma. Y hablando de existencia, el texto se clava en las preguntas más radicales, esas que te agarran a veces de noche. ¿Por qué hay algo y no, más bien, nada? Parece la pregunta más simple y a la vez la más brutal, ¿no? Es la gran pregunta metafísica, sí, por excelencia. El texto menciona el dilema que ya planteaba Parménides, allá lejos, un presocrático. Lógicamente, o hay ser, algo existe, o no hay nada. Y como es obvio que hay cosas, bueno, parece obvia la existencia del ser.